Hoy hablamos sobre salud y nos centramos nuevamente en la salud de los más pequeños. Lo hacemos con la compañía de tu pediatra Celeste, con Celeste Pedregal Solano. Bienvenida. Y buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Yo llevo despierta desde las 6:30. Te iba a decir, digo, ya a la hora que es de buena mañana ya parece que ya lleva como una peona. Hoy sin trabajo oficial, pero con tarea seguro, ¿no? Pero me refiero, te he dicho bienvenida y quiero utilizar esa palabra para hablar del tema que traemos hoy, que no es bienvenida, pero por aquí está, la bronquiolitis. Sí. Además, el año pasado no dio apenas la lata. Curiosamente no, que había mascarilla. Es verdad. Y este año está dando mucho la lata. Ya lo habíamos hablado al principio de cuando empezamos aquí, hace ya... ¿Cuánto? Pues al principio un par de años, 3 pandemia, años quizás, sí, claro. Sobre la pandemia, claro. Poco, si tu arranque como perfil fue justo en el 2020. Pandemia, sí. Pero es verdad que respecto a la bronquiolitis, bueno, es una enfermedad que viene todos los inviernos, entonces poco ha cambiado, pero bueno, es verdad que los medios de comunicación están haciendo mucho boom este año en que hay mucha bronquiolitis, los ingresos por bronquiolitis, los hospitales masificados, y entonces las madres se asustan. A ver, yo aquí quiero hacer un inciso ya como madre, y es que la bronquiolitis la descubrí como madre, pero luego ya te das cuenta de que, no, ¿te acuerdas de tal? Sí, mi niño también estuvo con la bronquiolitis. Prácticamente en nuestro entorno preguntas y casi todas las familias conocen la bronquiolitis cuando ya hay niños. Parece que ahora, cuando lo acabas de tener, dices bronquiolitis por todos lados, los medios de comunicación, y hay mucha alarma para algo que siempre ha estado. Es verdad que, claro, si que no deja de ser grave, que no estoy diciendo que no lo sea. Pero claro, como hemos tenido 2 años, en el 2020, el invierno de 2020 y en el de 2021, que fue muy anormal, no hubo cuadros respiratorios, no hubo apenas, claro, por las mascarillas, el aislamiento y demás. Entonces, claro, ha habido ahí 2 años, 2 inviernos de mamás, de bebés y demás, que no han convivido con ella. Entonces, claro, este año de repente empiezas a escuchar el nombre y dándole mucho boom en prensa, y entonces, pues bueno, pues es verdad que asusta. Parece que es algo nuevo, ¿no? Eso es, pero es una enfermedad, pues, que todos los inviernos aparece. Es una enfermedad vírica. Por lo tanto, cuando decimos virus, no hay antibióticos, porque muchas mamás cuando vienen, es verdad, demandan un tratamiento, y ahora luego vamos a ver que la bronquiolitis muchas veces se trata más de aliviar el disconfort que tiene el bebé, porque la mayoría de veces suelen ser más pequeñitos, que un tratamiento específico en sí. La bronquiolitis no es más que una inflamación de las paredes, de la mucosa, de la pared de los bronquios más pequeños, de los bronquios y de los bronquiolos, de la parte última de la vía respiratoria, y la suele producir un virus. El virus más frecuente y el que sale en prensa ahora mismo, porque es el que más comúnmente está asociado a ella, es el VRS, virus sincitial respiratorio. Aunque hay otros muchos virus que la pueden producir, pero es verdad que el más frecuente es ese tipo de virus. ¿Cuándo aparece? Pues en la época en la que estamos. Suele aparecer de octubre a marzo o así, más o menos. El año pasado, por ejemplo, fue un año muy atípico, no hubo bronquiolitis en invierno y hubo bronquiolitis en junio. Yo no había visto una bronquiolitis en junio en mi vida, y el año pasado hubo en mayo, junio, hubo bronquiolitis, pero este año se está comportando como un invierno normal de bronquiolitis desde que empezó octubre, y es verdad que viéndola con una frecuencia grande, yo creo que, claro, niños y bebés que no han estado en contactos, expuestos, mascarillas, y de repente a todo, pues claro, pues está una frecuencia alta. Cuando hablan de los ingresos muy altos, bueno, al final la bronquiolitis, la inmensa mayoría de veces cursa de forma leve. Hay veces que puede ser moderada grave, pero claro, si hay una gran frecuencia de una enfermedad, pues los casos moderados graves van a aumentar conforme aumenta la frecuencia que está teniendo esa enfermedad en invierno. ¿A qué niños afecta? Pues suele afectar a menores de 2 años. De hecho, la bronquiolitis se define como el primer episodio de sibilancias de pito en un niño menor de 2 años. Es cierto que cuanto más pequeño es el niño, pues más riesgo tiene de que la cosa se pueda complicar o que pueda terminar en un ingreso y demás. Y sobre todo, especial cuidado con los niños menores de 2 meses. Porque ya no solo... el problema en ellos es que se cansan con la dificultad respiratoria. Tienen dificultad, utilizan musculatura accesoria y se terminan cansando, y a veces en ellos aparecen las apneas, paros respiratorios cuando deberían estar respirando. Y luego especial cuidado también por los niños que tienen factores de riesgo, los niños con problemas cardíacos, los niños con algún problema respiratorio ya de base, los inmunodeprimidos y los prematuros, por supuesto. ¿Factores de riesgo para padecer una bronquiolitis? Bueno, lo primero es estar en la época hibernal en la que estamos ahora mismo.
En los niños es más frecuente, en prematuros también más frecuente, si se tienen hermanos, porque al final son los que van a traer el virus a casa, si van a la escuela infantil, por igual, por la exposición que tienen a virus allí, y el humo del tabaco, ¿vale? Eso muchas veces no se hace caso, pero está relacionado directamente y además con el curso más insidioso y no la mejoría. El humo del tabaco, muchas veces los papás, cuando tú les dices fumadores, y te dicen, pero no en casa. Pero el humo del tabaco está impregnado en la ropa del fumador y tú al niño lo tienes en brazos. Ese niño está inhalando el humo impregnado en la ropa del papá. Entonces, claro, no se debería fumar, pero claro, yo entiendo que ahí entran un montón de cosas más en juego. ¿Cómo se contagia? Pues como la mayoría de infecciones respiratorias que ya hemos hablado antes, y por lo tanto, ¿cómo se previene? Pues lo que ya llevamos haciendo un máster desde hace 2 años. Se contagia por gotitas de saliva, por compartir objetos, por estornudos, tos, y luego, pues ¿cómo prevenir? Pues lavado de manos a tope, distancia social si una persona mayor está acatarrada, resfriada, porque lo que para nosotros puede ser un catarro, para ese niño puede ser una bronquiolitis. Y la mascarilla, que ya nos hemos olvidado del uso en ella, pero si tienes un bebé recién nacido y vas a visitarlo y demás, pues no está de más ponerte una mascarilla antes de acercarte al bebé. No besitos en las manos de los bebés, que mucha gente lo hace, y yo ahora mismo tengo mi nariz cogida, pues a lo mejor es un VRS el que me está dando la lata y le doy un beso a un bebé y para él es una bronquiolitis. Entonces, bueno, con los bebés, especial cuidado ahora. Yo sé que cuesta trabajo. Ayer mismo una mamá en la consulta venía con la abuela del niño y las dos me comentaban la dificultad que era muchas veces para que no se acercaran al bebé o no lo toquetearan o no lo quisieran coger a un bebé recién nacido. Y la madre decía, es que muchas veces me siento un poco antipática cuando no quiero que lo cojan. Dice, pero es que yo pienso en... Y digo, al final tú eres la mamá y tú eres la que tiene que poner el límite y saber que no te quede luego nunca la espinita de decir, es que yo pensaba esto y no lo hice y ahora mi niño... Entonces... Sí, porque si ese virus respiratorio está en alguien del círculo de la familia, más si está el padre, la madre, el hermano, la abuela con la que está todo el día, no lo puedes evitar. Pero que alguien que has visto una vez y no lo va a ver hasta dentro de 3 o 4 meses por querer darle un beso en la mano al niño, que nos puede parecer una barbaridad, pero ocurre mucho, te lo encuentras, pues ahí ya dices tú, pues debería haber quizás dejarle de hablar 2 o 3 años. No pasa nada, luego hacemos las paces, pero claro, esto no compensa. Eso a lo mejor lo compensa. Que tampoco es, no, porque ayer esta mamá, por ejemplo, decía, es que llevo encerrada 2 semanas. Yo digo, a ver, que tampoco es estar encerrada 2 semanas. Digo que en vez de quedar en tu casa a la visita, pues te sales a un parque o a una terraza, al exterior. Hombre, el día no está ahora mismo que acompañe mucho, pero bueno, mejor ahí donde hay libertad, hay aire y no es más difícil poder contagiar algo que queda en el salón de tu casa 10 personas con un bebé recién nacido. Claro. Entonces no se trata de no salir, sino buscar una alternativa a la quedada en casa, en la época en la que estamos, claro. Sí, son pequeños tips que por lo menos con esto de la pandemia ya nos han calado y los sabemos y los entendemos. Otra cosa es ver cómo los aplicamos en nuestro día a día. Cabo, ¿no? Pero la teoría nos la sabemos, ¿eh? De sobra, va. De cómo evitarlo. ¿Qué síntomas? Pues ya lo hemos dicho otras veces y seguro que la gente lo sabe. Pues empieza como un cuadro catarral. El bebé se lleva como 2-3 días con un cuadro catarral y a los 2-3 días empieza a tener sibilancia, empieza a tener pitos. ¿Se puede prevenir? No, bueno, prevenir el paso previo al catarro, lo que hemos comentado antes. Ahora bien, cuando el niño hace el cuadro catarral, si es un VRS y tiene predisposición por bajar, inflamar bronquio y bronquiolo, ahí no podemos hacer nada. Que el que baja es el virus, no bajan los mocos. Los mocos están en su sitio y el que baja es el virus. Eso es. Entonces, claro, prevenir, pues bueno, yo muchas veces cuando vienen bebés muy pequeñitos, que los oculto, es que está resfriado y lo escucho, no tiene pito, pero yo siempre les digo, a ver, estamos en la época en la que estamos, es un bebé que tiene menos de 6 meses y hay que estar muy atentos. Si hay que escucharlo otra vez mañana se escucha, porque hoy a lo mejor no es nada y es un catarro y no tiene pito, pero lo escucho dentro de 12 horas y a las 12 horas el niño sí los tiene. Entonces, bueno, es la evolución natural que tiene la enfermedad. Los pitos a veces no se reconocen desde fuera. Hay niños que sí, los niños que vienen más afectados y demás, a veces desde fuera se escucha un poco el silbido. Otras veces confunde el ruido del moco, de la nariz y demás, pero a veces se pueden escuchar desde fuera. Otras veces, aunque no se ve o no tosen, hay niños que incluso no llegan a toser, pero se ponen como muy fastidiados, llorando, muy incómodos.
Y entonces hay que mirar cómo respira el niño. Está lo que hemos comentado otras veces, súbele la camiseta para arriba, mírale si respira rápido o no respira, si se marcan las costillas, si se le marca aquí arriba, y dependiendo de eso volvemos a consultar o vemos lo que hacemos. Fiebre, ¿puede aparecer? ¿Sí o no? Hay veces que aparece el cuadro catarral y termina dando los pitos, y hay otras veces que aparece fiebre alta también, pero no tiene por qué estar presente, puede o no puede aparecer. Y bueno, los signos de alarma, lo que hemos dicho, los signos de dificultad respiratoria, que hay que fijarse muy bien. Subí siempre la camiseta del niño para arriba y mirar cómo el niño respira. Otra cosa que puede aparecer también es un poco en relación con la dificultad respiratoria, el rechazo de la alimentación. Muchas veces vienen porque está más llorón, porque no come bien, el niño está haciendo un sobreesfuerzo por respirar, encima tener que succionar los cansa. Entonces, bueno, ahí lo que ahora vamos al tratamiento, pues va un poco enfocado a mejorar todo el disconfort que tiene el bebé. Lo primero, ya que hemos hablado de lo de la falta de apetito, que comen mal, fraccionar las tomas. O sea, si el niño se tomaba 120, no se va a tomar probablemente 120, a lo menos se va a tomar 60, pero ofrecerlo de forma más frecuente. Pues damos 60 y a la hora y media, si vemos que tiene sensación otra vez de hambre, pues lo volvemos a ofrecer. Lo que ya hemos hablado 20 millones de veces, el lavado nasal con suero fisiológico, las veces que haga falta, las veces que veamos que el niño tiene mucosidad y lo podamos aliviar. El aspirado, como hemos dicho, salvo que sea muy anterior, que tú veas el moco del niño ahí que está afuera, es mejor no hacerlo porque irrita la mucosa nasal. Ponerle un poco incorporada la cunita o el colchón donde esté durmiendo, se mete debajo algo que lo incline unos 30 grados más o menos para que respire mejor. Cojín, eso es, se pone debajo del colchón, no debajo del niño, porque entonces el niño flexiona el cuello y no respira bien. Antibiótico, no. En algunas ocasiones se pone antibiótico, pero son las bronquiolitis más graves, que ingresan, que a veces se sobreinfectan, que no van bien, y entonces si hace falta poner antibiótico. Pero si es una bronquiolitis ambulatoria que tratamos, lo normal es que no haya que asociar nada, porque es una bronquiolitis leve y ya está. Ventolin. Sí. Sí y no. Ventolin se suele utilizar en la bronquiolitis a partir de los 6 meses de edad, porque por debajo de los 6 meses de edad, Ventolin, salbutamol, no tiene todavía el niño desarrollado en los pulmones los receptores a lo que va el medicamento. Entonces, si lo das por debajo de esa edad, pues le estás poniendo al niño nervioso y taquicárdico, pero probablemente no vaya a hacer el efecto de broncodilatar. Entonces, no se suele dar en los más pequeñitos. Hay veces que cuando rondan en los 6 meses, tienes 5 y pico, yo muchas veces lo que hago es una prueba. En consulta yo pruebo, lo doy y lo vuelvo a ocultar después a los 3/4 de hora o a la hora y veo si ha habido una mejoría de la ocultación o no. ¿Que ha habido una mejoría? Pues aunque tenga 5 meses, si yo noto una mejoría tras el medicamento, ese niño se va con el medicamento a casa. Pero si es muy chiquitito, se va a ir con las medidas que hemos dicho antes y nada más. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico, como muchas de las enfermedades en pediatría. Es cierto que cuando ingresan en hospital sí se les hace muchas veces una toma de una muestra del aspirado nasal por ver si es positiva al VRS o no es positiva al VRS. Y también cuando ingresan en hospital, que ya estamos hablando de una bronquiolitis más potente, sí a veces lo normal además es que se le haga una analítica por BEUPOPO, por el riesgo además de sobreinfección que puede tener. Pero a nivel ambulatorio, nada. Vemos muchas veces al niño, nos lo citamos cada 48 horas, a los 3 días, por ir viendo cómo va evolucionando. ¿Cuánto tiempo puede durar una bronquiolitis? Pues bueno, pues hay que echarle paciencia, porque los pitos y demás pueden durar hasta casi 2 semanas desde que el niño empieza. Y luego, una vez que los pitos mejoran, ahora se queda una tos residual, una tos catarral. Ya no auscultas pitos, ya no hay la dificultad respiratoria que tenía antes, pero ahora empieza la molestia de los mocos, de la tos por moco, de que se despierta por la noche tosiendo, aunque ya no hay pito. Y eso se puede prolongar hasta un mes después del inicio del cuadro, que la verdad que hay que echarle paciencia porque desespera un poco cuando te llevas un mes con el niño tosiendo todas las noches, que ni duerme él ni duermes tú, pero está descrito así y hasta un mes se puede prolongar. Hay vacunas, que muchos papás preguntan, ¿hay vacunas? No hay vacuna contra el VRS, que es el más frecuente en la bronquiolitis. Es cierto que en los prematuros se pone una inmunoglobulina que se pone durante la época de invierno, pero es según unos protocolos, dependiendo de cuándo haya nacido, la edad gestacional y demás, y solo en prematuro. En niños nacidos a términos y demás no se hace nada.
Y la siguiente pregunta que se suelen hacer los papás cuando ya está terminada la bronquiolitis y ya se le está olvidando es, ¿mi niño va a ser asmático? Porque claro, relacionan el uso de Ventolin y de pitos con el asma de un niño más mayor o de una persona mayor. No se relaciona con el asma. Que un niño haya tenido una bronquiolitis... No necesariamente, ¿no? No necesariamente dice que el niño va a ser asmático. Ahora bien, y sí, es verdad que un niño que ha tenido una bronquiolitis de bebé tiene más riesgo en cada cuadro catarral que haga de hacer pitos. Y desarrollar bronquitis. Eso es, ¿vale? No fue nuestro caso, pero fue una de las primeras advertencias y se me quedó grabado a fuego. Y por suerte no ha sido el caso, pero... Pero es verdad que hay otros que se ocurre, que cogen la primera, esos bronquios son inmaduros, se inflaman, y después en cada cuadro catarral que tienen, en cada contacto con un virus que a otro cualquiera le produce un catarro y ya está, a él le vuelve a inflamar otra vez bronquis y hay que echar otra vez mano de Ventolin y demás, ¿vale? Y entonces aparecen las bronquitis de repetición en los niños, sobre todo menores de 5 años, asociadas a catarro, bronquitis catarrales. Igualmente, el niño que tenga bronquitis catarrales por debajo de 5 años no quiere decir que luego más mayorcito vaya a ser asmático, y ahí en los asmáticos entran en juego otros factores distintos. Hay niños que tienen bronquitis de repetición, además muchos que son muy pesados, que se llevan todo el invierno con una detrás de otra, hasta los 3, 4 años desaparecen y se olvidan Ventolin y no lo vuelven a ver más en su vida. Entonces, bueno, son unos años ahí más complicados, pero después muchos desaparece Ventolin y ya no aparece más. Que pueden coincidir, pero no están directamente relacionados, ¿no? Eso es. Así que, bueno, como hemos comentado, una bronquiolitis es una enfermedad muy frecuente, que ha aparecido todos los inviernos, con excepción de estos 2 últimos, que la mayoría de veces, de hecho, yo las que he manejado hasta ahora, todas las he manejado ambulatoriamente, ninguno he tenido que derivar a hospital hasta ahora. Y que es una enfermedad pues que hay que ir un poco con el día a día, viendo la evolución, y que puede aparecer, aunque al principio al niño, porque hay muchos padres que vienen enfadados, es que lo escucharon y tenía un catarro. Y ahora yo lo escucho, me cacho en la mano, yo le escucho los pitos y yo le digo, pues que no es que yo lo haya escuchado mejor probablemente que el que lo escuchó antes de ayer, pero es que antes de ayer probablemente no los tenía y hoy los tiene y yo he tenido la suerte o la mala suerte de escucharlo. Entonces hay que esperar la evolución. O 12 horas antes, como has dicho. Eso es. Yo creo que lo conté la otra vez, que yo la única reclamación que tuve cuando estaba en el otro trabajo fue de unos papás, porque yo había escuchado al niño el día antes y tenía un catarro, era un bebé de 2 meses además, y tenía un cuadro catarral. Al día siguiente yo no iba a trabajar y se lo había citado a mi compañera, y cuando lo escuchó mi compañera, el niño venía fastidiado y lo mandó al hospital y llegó a ingresar. Se quedó ahí, no más complicación. Y los padres pues, pusieron una reclamación porque yo no había diagnosticado la bronquiolitis. Es que yo no tenía en ese momento... Es que todavía no la había. En ese momento no. Entonces, bueno, eso, que entiendan los papás que, bueno, que hay que esperar la evolución y puede que no la tenga ahora y dentro de 12 horas pues sí la tenga. Aquí intentamos divulgar, dar a conocer y sobre todo tranquilizar, porque escuchamos la palabra ya bronquiolitis y parece que directamente nos vamos al ingreso hospitalario, que puede ser, no vamos a negar que esa opción existe, pero claro que en la mayoría de los casos se resuelve en casa con suero fisiológico a todas horas, si hace falta antitérmico. Eso es. Y bueno, pues esos pequeños truquitos que ya vamos a tener interiorizados, ¿no? Así que sobre todo los primerizos, ¿no? Que tengan paciencia, porque no queda otra. Nada, y bueno, y prevención esperar y acompañar, un poco, como hemos dicho antes. Y estar pendiente Eso también, es. ¿no? Sí. Ante cualquier signo de alarma, centro de salud, hospital o depende. Además, en esta época especialmente, bueno, yo cuando me ponen las urgencias, yo veo la edad que tiene el niño y veo si me están metiendo a un niño que tiene 2 meses y me pone catarro, 2 meses, o 7 años, resfriado. Evidentemente, yo sé a quién tengo que darle prioridad, si al bebé de 2 meses que está resfriado o al de 7 años, que muchas veces, no digo yo que esté resfriado y ha dado una mala noche, pero lo tengo por allí jugando. Claro. Pues evidentemente voy a meter antes al de los 2 meses, ¿vale? Entonces, bueno, cuando tú vas y hace falta, el pediatra está atento a qué es lo que tiene en la agenda, y además que todos lo hacemos. Yo salgo a la sala de espera y le he hecho así un vistazo a todo, como ya me los conozco, y yo digo, bueno, aquel no viene tan mal, aquel hoy está regulero, aquel. Entonces tú más o menos sabes y ves la pinta que tiene cada uno. Por eso, paciencia también en las consultas, también en las salas de espera, porque, bueno, cada cual tiene lo suyo, pero allí lo que hay es gente trabajando, que está intentando hacerlo lo mejor posible, que cada uno es verdad que vamos con nuestro asunto, que nos parece el más importante, y un poquito de empatía también nos falta en la sala de espera, ¿no? Es verdad, y es que a veces los padres, hasta que muchas veces tú no le explicas, no ven la cantidad de
yo el lunes pasado tuve 25 niños citados, cada uno a su hora, y entremetido por medio tuve 33. Entonces, evidentemente, Ahora 3 no cuartos iba. de A la hora, hora no una iba. hora, tengo que llevar de retraso, tienen que esperar, porque si yo tengo citado cada 5 minutos, cada 7 allí, a un niño y tengo metido 33 por medio, la demora es indudable, es que no se puede. Pues sí, paciencia, paciencia, que es la madre de la ciencia, dice. Pues Celeste Pedregal Solano, muchísimas gracias A ti, por Rocío. estar con nosotros y traernos a esta ya, pues bueno, vamos a considerarla amiga, la bronquiolitis va a estar con nosotros, vamos a tratarla Sí, lo mejor no nos posible y queda que se otra. vaya pronto. Sí. Muchas gracias. Nada, hasta luego, Rocío.